Ahora sí se puede ver. Súper bien, se ve. Ok. Bueno, podemos comenzar entonces, Omar. Sí, claro, dale. Pero Ok, ahí está, perfecto, perfecto. Dale. listo. Buenas noches con todos. Como ya comentó el doctor Omar, mi nombre es yo soy la doctora Ethel Paredes Berrocal, soy médico residente del tercer año de la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres. Actualmente estoy cursando mi tercer año en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Y bueno, ahí está mi correo para que puedan compartir si tienen alguna duda, alguna consulta. Estamos para apoyarnos, ¿no? Sobre todo para la población para nuestros colegas que se encuentran en este momento haciendo lo que es el SERUMS, ¿no? Donde muchas veces se tiene dudas y a veces no contamos con personas que nos puedan apoyar en ese momento, ¿no? Si tienen alguna duda, con la confianza, me pueden escribir. Bien, vamos a hablar hoy día acerca del tema que se me ha designado, que es acerca de intoxicación por pesticidas. Como ya sabemos, eh, los pesticidas, más que todo, cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo en general a órganos fosforados, a carbamatos, a plaguicidas, ¿no? Es importante saber que 80% de las intoxicaciones que nos llegan a la emergencia, muchas de estas van a ser a causa de órganos fosforados. Es por eso que siempre va a ser el primer tema a tratar o a ser uno de los más importantes, ¿no? Y estos órganos fosforados terminan siendo el 30% de la familia, todo lo que van a ser los plaguicidas. Por eso su importancia de mencionarlos, ¿no? Hablando así a muy grandes rasgos acerca un poquito de su fisiopatología, como ya sabemos, se va a producir va a haber la producción de acetilcolina, que lo que va a producir el órgano fosforado al estar en contacto con nuestro organismo es bloquear lo que va a hacer la acetilcolinesterasa, haciendo que la acetilcolina se quede en el espacio presináptico y de esta forma pueda producir muchos de los síntomas que vamos a ir viendo más adelante con más paciencia. Esos van a ser, como pueden ver en el cuadro de la derecha, uno de los plaguicidas, ¿no?, más comúnmente utilizados. De repente de los más conocidos que vamos a tener va a ser el malatión. Lo que es importante saber en el caso de los plaguicidas es acerca de cómo es la toxicidad de estos o cómo es o cuáles van a ser los síntomas principales cuál va a ser el órgano principal al que van a afectar y con lo cual nosotros vamos a poder reconocerlos, ¿no? Ya sabemos que estos pueden ser por contaminación mediante la vía aérea, pueden tener, por ejemplo, ¿no? Síntomas neurológicos, síntomas gastrointestinales, síntomas en la misma vía aérea, síntomas cardiovasculares y tener en cuenta cómo va a ser también su eliminación, ¿no? Eliminación hepática o también vía renal. Sin embargo, en el caso de los órganos fosforados, de los síntomas principales que vamos a tener y que van a ser como que los más predominantes cuando una persona está presentando toxicidad por estos órganos fosforados, van a ser los síntomas neurológicos. Como pueden ver aquí, vamos a ver de que los órganos fosforados pueden afectar o pueden actuar sobre diferentes tipos de receptores, ya sean nicotínicos o muscarínicos, de los cuales los más frecuentemente afectados van a ser los muscarínicos, ¿no? Ya sabemos que pueden presentar algunos síntomas como diarrea, miosis, broncorrea, bradicardia, emesis, ¿no? Las náuseas, vómitos con los cuales nos vienen los pacientes, salivación, secreciones, grande producción de secreciones, y como hablábamos anteriormente, ¿no? De los síntomas más predominantes van a ser los síntomas del sistema nervioso central. Nos referimos a lo que va a ser confusión, convulsiones, e incluso casos mucho más severos o que han estado expuestos en mayor cantidad, es que pueden llegar a presentar incluso el coma, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es que nosotros sepamos reconocerlos, ¿no? Tengamos en cuenta que incluso para el diagnóstico de esto, a veces hacer la detección de los metabolitos de esos órganos fosforados, ya sea en orina, en sangre, la butiricolinesterasa, puede ser un poco difícil o puede ser de que nosotros no tengamos acceso a ello, ¿no? Incluso nosotros estando en un hospital de primer nivel, se nos hace difícil muchos diagnósticos porque no contamos con todos los métodos diagnósticos, ¿no? Entonces, para esto es importante la anamnesis, ¿no? La evaluación que le hace el paciente
y el examen físico con el cual nosotros podemos llegar a concluir en que sí, nuestro paciente puede estar presentando algún tipo de intoxicación por órganos fosforados, ¿no? En el caso, si nos vamos al caso de los médicos que se encuentran en regiones muy alejadas del país, como ya sabemos, muchos de ellos son zonas agrícolas, ¿no? Que pueden estar expuestos a todos estos órganos fosforados y que es algo bastante frecuente en realidad que se puede encontrar. eh, el hecho aquí de hablar con la familia, con las personas que lo traen, o preguntar, ahondar un poquito más acerca de dónde estaba el paciente, qué estaba haciendo horas antes, esto más nuestro examen físico nos va a ayudar a hacer un diagnóstico bastante acertado, ¿no? Entonces, lo importante sería acá saber cómo tratamos a estos pacientes. Lo primero, lo principal que se debe hacer en estos casos es la descontaminación en seco, ¿no? Tratar de descontaminar al paciente protegiéndonos nosotros mismos como personal de salud y tratando pues de no estar en contacto directo con toda la ropa, la vestimenta que tengan en ese momento y tratando de hacer una limpieza general, ¿no? De todo el cuerpo. Lo siguiente es la permeabilidad de las vías respiratorias. Tengamos en cuenta que, como mencionaba, ¿no? Algunos de los síntomas que van a presentar estos pacientes van a ser la cialorrea, vienen con gran producción de secreciones, incluso muchos de estos pueden presentar alteraciones del sistema nervioso central, pueden venir un poco confusos, somnolientos, ¿no? Entonces, esto es importante para nosotros porque esto incluso puede llegar a causar microaspiraciones o neumonías aspirativas en nuestros pacientes si no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Entonces, lo principal en ese momento sería poder permeabilizar la vía aérea, ¿no? Tratar de asegurarnos, ¿no? De que de repente el paciente tiene dentadura postiza o algo en la vía oral que pueda ah, eh, terminar causando alguna obstrucción a nivel de la vía aérea, sumado a lo que ya el paciente de por sí está presentando toda esa toda esa producción de secreciones, ¿no? Como decíamos, dentro de los síntomas principales que van a presentar van a ser los síntomas neurológicos. Entonces tenemos que también saber cómo manejarlos, ¿no? El hecho de que presenten convulsiones es algo bastante frecuente y lo bueno es que nosotros en nuestro centro de salud, por lo menos me acuerdo bastante que yo contaba con diazepam, ¿no? Que incluso si no se cuenta en ese momento, se puede hacer un requerimiento tratando pues de que esos son medicamentos base, ¿no? Que podemos utilizar y podemos ir tratando de controlar nuestra emergencia hasta que podamos referirlo a un centro de salud o a un lugar donde puedan darle mayor soporte al paciente. Entonces, en el caso de que nuestro paciente comience a presentar algún tipo de convulsiones, podemos ir utilizando el diazepam de 10 miligramos endovenoso y si no contamos con en algunos casos, tengo entendido que incluso podrían tener midazolam, ¿no? Puede ser un poquito difícil utilizarlo, ¿no? En ese caso, lo que podemos hacer es utilizarlo vía intramuscular, que como ya sabemos, su absorción no va a ser completa. Entonces, eso nos puede ir ayudando en nuestro manejo hasta que logremos referirlo a un centro de mayor complejidad. Ahora, dentro de nuestro tratamiento base va a ser con los antimuscarínicos. Dentro de estos tenemos al principal y al más conocido quizá, que es la atropina, ¿no? La atropina que puede venir en ampollas de 0,5 miligramos y vamos a iniciar con dosis de 1 a 2 miligramos, particularmente en nuestro hospital comenzamos utilizando dosis de 2 miligramos y vamos a ir duplicando la dosis cada 5 minutos hasta que ya veamos que el paciente está presentando algunos síntomas de atropinización. ¿A qué le llamamos síntomas de atropinización? Por ejemplo, ¿no? Si nuestro paciente viene con gran secreción con gran producción de secreciones, mediante la auscultación nosotros vamos a poder ir viendo de que esas secreciones poco a poco van disminuyendo. Si el paciente está presentando gran cantidad de cialorrea, vamos a ver de que esa cialorrea poco a poco también va disminuyendo. Si el paciente llega estando de repente taquicárdico o algunos ya perdón, con bradicardia, entonces podemos ir viendo que esas funciones vitales poco a poco se van a ir normalizando o tratando de llegar a acercarse a lo más normal posible, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? De que ese tratamiento debe continuar hasta que podamos referirlo a un centro de mayor complejidad, ya que el tratamiento con la atropina no es que revierte los síntomas y queda ahí, no. Vamos a ver más adelante que incluso hay algunos casos especiales donde los pacientes pueden volver a presentar estos síntomas colinérgicos y podríamos incluso tener recaídas bastante severas, ¿no?
tener en cuenta, ¿no? Que en nuestros centros de salud lo que podemos hacer nosotros es dar tratamiento inicial con la atropina y esto, como les decía, no debe continuarse hasta que llegue a su centro de referencia, ya que ahí va a continuar con una dosis de atropina en infusión. Entonces, como les decía, ¿no? El tratamiento no queda ahí. No significa que porque los síntomas disminuyeron ya lo puedo dar de alta. No es así. Lo ideal es que sea referido a un centro de mayor complejidad. Existe otro tratamiento que también se da como parte del tratamiento junto con los antimuscarínicos. Estamos hablando acerca de la terapia de oximas, que quizá esto no es algo que podamos contar en los centros de salud, pero no significa que no tengamos por qué no saberlo, tener conocimiento acerca de esto. La terapia de oximas es más que todo para tratar síntomas o signos de debilidad muscular. Dentro de esto lo que tenemos es la terapia con la pralidoxima, ¿no? Que lo que se busca es potenciar o que sea un tratamiento conjunto junto con la atropina. Se da en una dosis inicial de bolo de 1 a 2 gramos y posteriormente lo que podemos hacer es utilizarlo en infusión. Lo ideal de esta es de que se dé paralelo a la atropina y además en lo que, bueno, algunos estudios que se han publicado es que esta lo que nos va a ayudar es a hacer de que el paciente no recaiga y no llegue a requerir ventilación mecánica, ya que, como les decía, ¿no? Hay algunos pacientes que a pesar del tratamiento o de repente no se da un tratamiento correcto en dosis adecuadas, terminan recayendo, incluso terminan presentando mayor debilidad muscular o parálisis muscular que los lleva a requerir incluso ventilación mecánica. Para esto es de que se da el tratamiento conjunto con la pralidoxima. Si no cuentan con este, de repente, por la lejanía de los centros de salud en los cuales se encuentran, por mientras pueden ir avanzando con la atropina y con eso de por sí ya están dando un tratamiento base a su paciente y están ayudando a salvarle la vida. Algunas consideraciones especiales que tenemos es el síndrome intermedio. ¿Qué sucede con los pacientes que en las siguientes horas, ¿no? Como les decía, ya se dio el tratamiento inicial con la atropina, se ha dejado en infusión, sin embargo, en las siguientes 24 hasta 96 horas pueden presentar algunos síntomas de insuficiencia respiratoria, ¿no? Insuficiencia de los músculos vulvares, donde se puede diagnosticar fácilmente haciéndole o indicándole al paciente que levante la cabeza o que trate de levantar los hombros y estos pacientes no van a poder lograrlo, ¿no? Y con esto nos podemos dar una idea de que podemos estar frente a lo que se llama síndrome intermedio. La duración de este puede llegar a ser incluso varias semanas y estos pacientes incluso llegan a requerir ventilación mecánica. Existe otra consideración especial que es la neuropatía retardada inducida por órganos fosforados. Esta también se presenta en algunos casos post-exposición o post-tratamiento de los pacientes. Como les decía, ¿no? Quizás no se dio la dosis adecuada, quizás simplemente se presentó en algunos de los pacientes, que sí puede suceder. Se puede esperar a que se presenten desde 1 a 6 semanas posterior a la exposición que ha tenido el paciente a estos órganos fosforados y en algunos casos, pues estos pueden llegar a ser leves, moderados hasta severos. En casos leves, con terapia física pueden ir revirtiendo y pueden volver una persona puede volver a su vida normal. Sin embargo, en casos ya moderados a severos, puede requerir un tratamiento de meses o años e inclusive pueden llegar a tener secuelas bastante severas. Estos incluso avanzan hasta un síndrome llamado un síndrome de neurona motora superior, donde vamos a ver que estos pacientes presentan espasticidad de los miembros inferiores, llegando a requerir, o bueno, llegando a requerir atención de manera permanente, ¿no? Que ya no se pueden valer, ya que ya no van a poder valerse por sí mismos. En relación a la intoxicación por carbamatos, en realidad la fisiopatología es prácticamente la misma, donde vamos a ver de que la acetilcolina se va a quedar más que todo en el espacio presináptico y no va a llegar a ser metabolizada mediante la acetilcolinesterasa. Entonces, como podemos ver, los carbamatos pueden tener potencia tóxica alta, moderada o baja toxicidad. Como pueden ver en el cuadro, tenemos un montón de presentaciones de carbamatos. Tenemos el dioxicarb, el metiocarb, muchos de esos van a ser nombres incluso un poco raros, e incluso a veces cuando nos llega un paciente no sabemos cuál es su intoxicación, si ha sido por órganos fosforados, por carbamatos o quizá algún tipo
de insecticida, ¿no? Que contenga ambos, órganos fosforados y carbamatos, debido a que su a que su fisiopatología es muy parecida, es que la sintomatología también llega a ser muy parecida. Estos pueden actuar a nivel de receptores muscarínicos, nicotínicos, e incluso también dentro de su sintomatología también se habla que sea que dentro de los síntomas del sistema nervioso central van a ser de los principales que pueden presentar estos pacientes, ¿no? Ahora, en relación a la clínica que ellos presenten, aquí influye mucho el tiempo del cual el paciente ha estado expuesto a este carbamato, la dosis de la exposición y qué tan alta es la toxicidad de este carbamato. Como ya sabemos, hay de dosis de toxicidad baja, intermedia o bastante alta. Entonces, como les decía, ¿no? A veces va a ser difícil poder diferenciar o poder saber, ¿no? El paciente a qué estuvo expuesto, a órganos fosforados o carbamatos o a ambos de repente al mismo tiempo. En lo que sí nos podemos apoyar es en la sintomatología, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, más que todo diarreas, broncorrea, van a ser los síntomas los síntomas principales con los cuales ellos llegan en busca, ¿no? de apoyo, ¿no? En busca de ayuda de ustedes, ¿no? Que se van a encontrar en el primer nivel de atención. Como les dije, dentro del diagnóstico podemos buscar muchos métodos diagnósticos como dosar niveles de butirilcolinesterasa, el tan conocido buche, la acetilcolinesterasa a nivel sérico, pero si nos, poniéndonos en la situación que no contáramos con estos métodos diagnósticos, como les mencionaba previamente, principalmente la anamnesis, hablar con la familia, con las personas que lo han traído, dónde se encontraba el paciente, qué se encontraba haciendo horas antes, a qué se dedica, y el examen físico, ¿no? Ver frente a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, con esto ya podríamos ir dándonos cuenta si es o no un caso de una intoxicación por órganos fosforados. Ahora, en relación al tratamiento, el tratamiento también es muy parecido en relación a los órganos fosforados y carbamatos. Lo principal es la descontaminación tanto del paciente, eh, quitarle todo lo que contenga o lo que pueda haber estado expuesto a este insecticida. Y lo siguiente va a ser una descontaminación gastrointestinal. Se habla bastante acerca de esto. Sin embargo, bueno, en algunos artículos que ya también he ido investigando, donde reportan de que si el paciente no ha presentado episodios de vómitos, la ingestión o la exposición a este carbamato ha sido en menos de una hora, podemos probar hacer la descontaminación gastrointestinal, ¿no? Ahora, esto todavía es bastante, en algunos artículos no lo mencionan mucho, la verdad es como que está todavía, algunos todavía disciernen sobre esto, pero esto, bueno, yo lo he encontrado en un artículo del año 2023, así que creo que podría ser bastante tomado en cuenta. Ya en el caso de que nuestro paciente nos llegara presentando convulsiones, algunos incluso parálisis respiratoria o coma, lo principal siempre tengamos en cuenta que va a ser la protección de la vía aérea. Antes de pensar en hacerle un lavado gástrico, antes de pensar que el paciente está vomitando, lo primero, protección de vía aérea. ¿No? Si no, si estamos en el pueblito más lejano no sé, en el norte del Perú o en el sur del Perú, lo que sí podemos hacer son maniobras sencillas para poder tratar de protegerlo, protegerlo lo más posible hasta que podamos referirlo a un centro de mayor complejidad. Colocarlo quizá de cúbito lateral izquierdo, como ya sabemos, con una mano por debajo de la cabeza y la pierna flexionada, puede ayudarnos a tratar de permeabilizar esa vía aérea o tratar de evitar que este paciente se aspire. Lo siguiente va a ser la tropinización, como ya hablamos, con 1 o 2 miligramos cada 5 minutos, ¿no? Este va a ser nuestro tratamiento base en relación a la intoxicación por carbamatos. Entonces, si hablamos acerca de cómo va a ser nuestro tratamiento inicial o nuestro manejo inicial en relación a la intoxicación por órganos fosforados o carbamatos, aquí tenemos una forma bastante sencilla de cómo llevarlo. Lo primero va a ser la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Ver si el paciente está presentando gran cantidad de cialorrea, broncorrea, si estuviéramos en un lugar donde podríamos llegar a intubar al paciente, tendríamos que valorar, ¿no? Cómo es que se encuentra la vía aérea del paciente junto con su estado neurológico, ¿no? Junto con sus funciones vitales. Aquí se ve al paciente como un todo.
Lo siguiente es ver cómo está la vía respirando este paciente, ¿no? Ver si está utilizando, hay uso de músculos accesorios, si es que está ventilando adecuadamente, de repente requiere apoyo oxigenatorio con una bolsa válvula mascarilla, con el ambú que nosotros conocemos. Y siempre, ¿no? Comenzar con un frío al 100% sin miedo. En ese momento, lo último que tenemos que tener es miedo, ya que como personal de salud ustedes van a ser las primeras personas a la que la población va a acudir, ¿no? Entonces, miedo es lo último que tienen que tener. Eh, y lo siguiente es ver cómo se encuentra nuestro paciente a nivel cardiovascular, ¿no? Tener en cuenta que estos insecticidas pueden llegar a causar algunas alteraciones a nivel cardiovascular, ¿no? Alteraciones como arritmias cardíacas, prolongaciones del QT, pueden llegar a producir incluso hasta el paro cardíaco, la bradicardia, el paro cardíaco. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un EKG a la mano o nos es posible acceder a un electrocardiograma, tomarlo en ese momento, ¿no? Ya que de repente los otros síntomas son todavía leves, pero nos esté presentando algún tipo de arritmia y eso también va a requerir manejo. Hasta eso podemos ir colocándole cristaloides endovenosos, ir tratando de controlar si en caso el paciente presentara hipotensión, tratar de subir como sea esa presión hasta que podamos llegarlo a un centro de mayor complejidad. Lo siguiente es ver cómo está nuestro paciente a nivel neurológico. Como les dije, dentro de los síntomas principales van a ser las alteraciones neurológicas, convulsiones, confusión, coma. Si vemos que hay una caída de Glasgow, si vemos que de repente no le hemos evaluado a Glasgow, no nos hemos dado el tiempo de ponerle una calificación, ¿no? Pero sí nos podemos dar cuenta cuando un paciente ya no te responde, cuando un paciente ya no sigue órdenes, cuando ya no está reactivo, ¿no? Le haces algún estímulo doloroso y el paciente ya no reacciona. Entonces, ahí también tenemos que tomar decisiones. Tengamos en cuenta de que algunos de estos pacientes pueden presentar algún tipo de alteración a nivel de la glucosa. Entonces, si tuviéramos la posibilidad de acceder a un hemoglucotés en ese momento, lo primero, junto con toda la evaluación que estamos haciendo, es pedirle un hemoglucotés. Si esto está dentro de los parámetros normales, ya sabemos que no es un trastorno metabólico lo que está presentando, que sea causa de esa alteración de la conciencia, y podríamos ir colocándole, ¿no? De repente oxígeno, si el paciente lo necesitara, si el paciente convulsiona, diazepam, midazolam intramuscular, ir tratando de darle el soporte hasta que podamos llegar a un centro que le puedan a ayudar con un tratamiento más óptimo, ¿no? Y lo siguiente, ya una vez que nos aseguramos que todo lo anterior esté manejado, también es la descontaminación, ¿no? Tratar de lavarlo al paciente con agua y jabón y tratar de retirar toda esa ropa contaminada, evitando también el contacto directo con el personal de salud. Este es el paradigma del tratamiento, donde también es como un resumen de lo que anteriormente hemos mencionado, ¿no? El tratamiento base con tratar el tóxico, ¿no? Remover la descontaminación del tóxico, dar el antídoto y revisar el ABC, que ya lo hemos mencionado previamente. Y para continuar, vamos a hablar un poco acerca de la intoxicación por piretroides. Como les decía, ¿no? Como ya sabemos, los piretroides van a venir a partir de las cabezas de las flores del crisantemo. Estos van a ser bastante utilizados en lo que van a ser insecticidas. En el hogar, por ejemplo, tenemos los sprays, los Baygon, los repelentes, y también se utiliza a nivel agrícola. Esto es bastante utilizado para lo que van a ser las garrapatas, ¿no? Los piojos, la sarna en relación a los humanos. Entonces, también es que es posible que haya una intoxicación por estos. El mecanismo de acción, más que todo, va a ser porque van a causar de que una corriente de cola de sodio, donde va a haber una exposición prolongada o sea, lo que sucede es que se cierran los canales de sodio, haciendo que haya una exposición prolongada a este, y de esta manera también se reduce el umbral del potencial de acción, provocando algunos disparos repetitivos que pueden llegar incluso a causar un bloqueo de la conducción, que llega a tener síntomas clínicos como parestesias y también los vuelve potencialmente arritmogénicos. La absorción de estos
Ya sabemos que existen los piretroides tipo 1, los tipo 2 van a ser los más tóxicos, pero en realidad eh, a veces cuando estamos en una emergencia, en realidad pararte a pensar en qué tipo de piretroides tipo 1 y tipo 2 en realidad es lo de menos. Lo que quieres es saber qué tiene tu paciente, poder diagnosticarlo a tiempo y darle el tratamiento adecuado, ¿no? Esto nos queda para nosotros como médicos como parte de nuestro conocimiento, ¿no? Como ya sabemos, existe una absorción dérmica que es del aproximadamente 1,5% y también existe una absorción por vía oral, ¿no? Que se puede llegar a absorber hasta un 50%. Estos son de un metabolismo bastante rápido a nivel hepático y eh, vamos a ver, como les decía, ¿no? Hay algunos piretroides de tipo 1, de tipo 2, los más tóxicos van a ser los tipo 2, y dentro de estos se encuentran lo que nosotros conocemos bastante como el vaigón, ¿no? Teniendo algunas síntomas clínicos como la salivación, los temblores, el aumento del tono extensor y la activación simpática. Ahora, hay varios artículos que nos hablan acerca de los síntomas que pueden presentar los piretroides, la intoxicación por piretroides. Lo que sí se habla bastante es acerca de unos síntomas típicos y síntomas atípicos. Los síntomas típicos son estos, náuseas, vómitos y dolor abdominal, pero si nos damos cuenta son síntomas bastante generales, entonces que incluso pueden desviar un poco nuestro diagnóstico. Esto también es bastante influido por la cantidad de tóxico a la cual ha sido expuesto el paciente. Ahora, también existen algunos síntomas atípicos que llevan a ser son síntomas bastante más severos, donde vamos a ver que el paciente puede presentar insuficiencia respiratoria que incluso llegue a requerir ventilación mecánica, alteraciones a nivel de la presión arterial, alteraciones a nivel del EKG, donde vamos a ver una prolongación mayor del QT, mayor a 440 milisegundos. Pueden llegar a presentar neumonías, fallas renales, incluso algunos con convulsiones que pueden llegar hasta la muerte. Este es un estudio donde se hizo un análisis acerca de las presentaciones atípicas de los piretroides en relación a la cantidad de estos y al valor de lactato que se había obtenido en los análisis de gases arteriales, donde podríamos ver que a mayor cantidad de ingesta o de exposición a estos piretroides, a más de 250 mililitros, equivalía a tener un lactato mayor a 3,5 y esto finalmente terminó con un resultado estadísticamente significativo, ¿no? Que si tuvieran el acceso a un análisis de gases arteriales debe ser uno de los exámenes principales que deben pedir en ese momento. Esas son algunas de las características de estos estudios, de uno de estos artículos, en los cuales lo que se hizo fue estudiar qué tipo de piretroide había sido el más frecuentemente encontrado. Este fue un hospital de Japón que se hizo en una cantidad de 200 pacientes tratados en la emergencia, en un aprox de un intervalo de unos 8 años. Entonces, como podemos ver, la exposición a los piretroides, en este caso lo que se encontró fue que la mayoría fueron a nivel de piretroides de tipo 1, donde dentro de los síntomas principales o síntomas típicos que presentaron fue los náuseas, los vómitos y el dolor abdominal, ¿no? Que era lo que mencionábamos. Sin embargo, también habían alteraciones hidroelectrolíticas, también habían acidosis metabólicas, las presentaciones atípicas también se encontraron, dentro de los cuales el síntoma principal era que llegaban a requerir ventilación mecánica, caída de la escala de coma de Glasgow, y se hizo seguimiento con algunos scores, como por ejemplo el Apache 2, ¿no? Para ver pronóstico. Ahora, como les mencionaba, también pueden haber algunas alteraciones a nivel del electrocardiograma. Sin embargo, por lo menos en este artículo, lo que reportaron fue que la mayoría de los pacientes su ritmo era sinusal. Prolongaciones del QT también se presentaron, pero lo que se hizo fue hacer un QT corregido, con lo cual todavía se encontraban unos parámetros límites, ¿no? Entonces, el tratamiento en relación a estas intoxicaciones por piretroides va a ser más que todo de apoyo y sintomático. Se puede hacer la descontaminación de la piel. En realidad, en este artículo que encontré,
no reportan que haya una gran evidencia que reduzca la toxicidad, pero si estamos en un lugar donde no tenemos mayor apoyo, mayor solución que darle al paciente, en realidad no pierden nada haciendo la descontaminación inmediata, ¿no? Protegiéndose ustedes primero. En el caso del lavado gástrico, en relación a los piretroides, sugieren evitarlo, ya que pueden llegar a causar incluso microaspiraciones. En relación al uso del carbón activado, también lo que se propone es que este debe considerarse solamente si el paciente se presenta dentro de la primera hora de ingestión, que incluso a veces va a ser un poco difícil poder captarlo de manera tan pronta, ¿no? También dentro del tratamiento vamos a utilizar la atropina. Esto nos va a ayudar a disminuir también los síntomas clínicos hasta que se encontremos signos de atropinización, ¿no? Y creo que eso sería todo por el momento. Gracias, Ete, lo máximo. ¿Alguna duda que tengan? Gracias, Ete, me encantó, me encantó. Chicos, ¿alguna pregunta que tengan por ahí que quieran compartir? Am, por acá creo que si dice, ¿qué hacer en caso de intoxicación por atropina? Dice. O sea, ¿qué hacer cuando se van al otro lado, ¿no? Cuando hay una atropinización excesiva. Esa supongo es la pregunta. Ah, bueno, en realidad, intoxicaciones por atropina no he visto ninguna. Y la verdad es que no he leído acerca de intoxicaciones por atropina. Yo imagino que a lo que va su pregunta de la doctora es que si estás dando tratamiento, ¿no? Atropinización a un paciente y te pasas de la dosis. En realidad, eh, lo que pasa es que si tú estás atropinizando a un paciente, bueno, nosotros tenemos esa mentalidad, ¿no? Si tú vas a darle un tratamiento a un paciente, tú estás ahí, al pie del paciente, tú no te mueves a otro lado. Entonces, si tú estás controlándolo, controlando funciones vitales, controlando cómo están sus pupilas, cómo van las secreciones, cómo va la broncorrea, cómo va la salivación, eso nosotros lo hacemos cada 5 minutos, cada 10 minutos. Entonces, en teoría, pues no llegamos a una intoxicación por atropina. No he visto, la verdad, nunca que lleguemos a un caso de estos, ¿no? No, ahí sí no podría darles Yo, más yo indicación, ¿no? Nunca una- hemos llegado a una. sí, mira, yo te cuento. Yo me acuerdo que estábamos una vez, yo era residente de R3 y atropinizamos un paciente y exageramos con la atropinación, ¿no? Exageramos. Entonces, el paciente se secó, estaba todo seco, rubicundo el paciente, recontra rubicundo y encefalopático, ¿no? Entonces, el paciente entró a ventilación mecánica y la atropina en realidad, el tiempo de vida media tampoco no es tanto, ¿no? Entonces, al final esperamos que pase el efecto de la atropina y pasó, y pasó. Suspenderlo, ¿no? Claro, Suspender el tratamiento y listo. sencillamente se suspendió. Ahora, la eliminación, 50% renal, así que diuresis, buena hidratación y tranquilos, ¿no? Eh, el problema está cuando uno no atropiniza, ¿no? Y cuando lo deja el paciente con broncorrea, ¿no? O con todos los síntomas de la intoxicación por órganos fosforados o carbamatos. Entonces, eso puede ser mucho más contraproducente que irnos al otro extremo, ¿no? Finalmente, el otro es soporte nada más y Sí. al final pasa, ¿no? Eso creo que sería mi contribución. No sé, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Ok. Ete, acá, a ver, algo dice, ¿cuáles serían sus consideraciones finales acerca de la intoxicación por órganos fosforados? Ah, el Consideraciones doctor finales. Pedro. Doc, buenas noches. El doc es mi R mayor. Ahí Gracias, está, Doc. estamos con el doctor Pedro Infante Bustamante.
Qué gusto tenerte, Pedro, por acá. Bueno, en relación a su pregunta del doctor, bueno, dentro de nuestras consideraciones finales yo creo que sería el diagnóstico temprano, ¿no? El diagnóstico temprano, saber reconocerlo para poder iniciar el tratamiento lo más antes posible. Y como mencionaba, no tener en cuenta de que el tratamiento no termina solamente con haber visto que ya el paciente ya se secó y listo. No, si es algo que justo yo aprendí con el doctor Pedro, es de que el paciente después de durante la tropinización requiere estar monitorizándolo y después de esta también. No significa que se va a casa y se acabó todo y nos olvidamos. No, porque hemos tenido casos donde incluso han llegado a recaer. Entonces, lo principal en estos pacientes es el monitoreo, diagnóstico temprano, tratamiento temprano y el monitoreo. Genial, Ethel, genial. Bueno, aprovecho que Pedro está acá también para comprometerte, Pedro, para que tú también presentes un tema la próxima vez que vamos a estar conversando, Pedro, lo máximo. Gracias, gracias por estar por acá. Y gracias, Ethel, gracias a ti. La verdad me ha encantado, Ethel, ha sido genial tu participación y vamos a colgar esto en el canal de YouTube para que lo puedan ver todos. Te agradezco mucho y agradezco mucho a todos los chicos que se pudieron conectar el día de hoy.